Hola amigos y amigas participantes, en esta oportunidad disfrutaremos de la unidad número 2, Bases de datos orientadas a objetos. En esta unidad compartiremos objetivos, introducción, evolución histórica de las bases de datos, conceptos de modelos de base de datos orientado a objetos, sistemas de gestión de base de datos orientados a objetos, diseño lógico de base de datos orientados a objetos, consultas en base de datos orientadas a objetos y finalmente diseño físico de base de datos orientados a objetos. Muy bien, comencemos. Objetivos. Explicar los principales casos de uso de las bases de datos orientadas a objetos. Diferenciar las bases de datos orientadas a objetos, las objetos relacionales y las relacionales. Explicar los principales conceptos del modelo de datos orientado a objetos. Explicar el concepto de persistencia de objetos y sus implementaciones típicas en la práctica. Explicar las principales características de los sistemas de gestión de base de datos orientados a objetos. Describir las principales primitivas de diseño lógico orientado a objetos. Diseñar una base de datos orientada a objetos a partir de un diagrama entidad-relación. Realizar consultas simples sobre base de datos orientadas a objetos usando el lenguaje OQL. Describir los principales métodos de diseño físico para bases de datos orientadas a objetos. Introducción. Las bases de datos relacionales son, hoy en día, las más utilizadas en la mayoría de los ámbitos de aplicación. Sin embargo, existen casos de uso en los que presenta serios inconvenientes prácticos. Generalmente, si se requiere gestionar datos muy complejos o no convencionales, imágenes, documentos, etc. Algunos ejemplos de gran importancia práctica son las bases de datos multimedia, las bases de datos científicas y los sistemas de apoyo al diseño industrial, CAD sobre CAM. Las bases de datos orientadas a objetos intentan dar respuesta a estos problemas incorporando las siguientes características. Adoptan como modelo de datos el de los lenguajes orientados a objetos. Permiten la extensibilidad con nuevos tipos de datos complejos. Evolución histórica de las bases de datos. Los modelos de datos en que se basan los sistemas de gestión de base de datos han ido evolucionando con el tiempo por las necesidades de cada momento. En la década de 1980, prácticamente las únicas aplicaciones en que se usaban bases de datos eran de tipo comercial, contabilidad, gestión de pedido de clientes, etc. A mediados de los años 80, con la explosión del uso de los microprocesadores a nivel empresarial y la aparición de los tipos de datos multimedia, surgieron aplicaciones como el diseño de las bases de datos gráficas y de imágenes, las bases de documentos y multimedia, y los sistemas de información geográfica. Por lo tanto, podemos hablar de varios niveles de soporte de la tecnología orientada a objetos en base de datos. A pequeña escala se encuentran las librerías que permiten el almacenamiento persistente de objetos. Después están las bases de datos objeto relacionales, para aplicaciones que requieren usar algunos tipos de datos complejos en un entorno esencialmente relacional y que se basan en extensiones orientadas a objetos de SQL. Finalmente, las bases de datos orientadas a objetos puras proporcionan una gestión de base de datos orientada a objetos a todos los niveles. Conceptos del modelo base de datos orientada a objetos. Un objeto es una representación abstracta de una entidad del mundo real que tiene una identidad única dentro de la base de datos, unas propiedades incorporadas en sí mismo y un comportamiento que le proporciona la capacidad de interaccionar
con otros objetos y consigo mismo. Identidad. La identidad de cada objeto se representa por medio de un OID. El OID es asignado por el sistema en el momento en el que el objeto es creado y no puede ser alterado bajo ninguna circunstancia. El OID de un objeto no es visible para el usuario externo, sino que el sistema lo utiliza internamente para identificar el objeto y para referenciarlo desde otros objetos. Propiedades de los objetos. Cada objeto de una base de datos tiene asignado un valor que expresa sus propiedades y que puede ser actualizado a lo largo del tiempo. El valor de un objeto se ajusta a una estructura de datos que puede ser tan compleja como sea necesario. Comportamiento de los objetos. El comportamiento de los objetos se representa por medio de operaciones que se ejecutan sobre ellos. Cada operación tiene una asignatura y un método. La asignatura es la parte pública de la operación, mientras que el método es un procedimiento implementado en algún lenguaje de programación y que permanece oculto para los usuarios. Sistemas de gestión de base de datos orientados a objetos. Persistencia de objetos. Para hacer un objeto persistente hay tres alternativas. La primera es marcarlo explícitamente como persistente. La segunda es hacerlo alcanzable a partir de otro objeto ya marcado como persistente. La tercera, añadiéndolos a una colección persistente de su clase. Sobre una clase se puede definir varias colecciones de objetos persistentes, y para aquellas clases que vayan a tener instancias almacenadas en la base de datos, es imprescindible tener definida al menos una. Clasificación e instanciación de objetos. Las bases de datos orientadas a objetos clasifican los objetos de acuerdo a sus similitudes. Una clase es un conjunto de objetos que comparten unas propiedades, tipo de objetos y un comportamiento, operaciones. La instanciación es el proceso inverso al de la clasificación y consiste en generar los objetos de una clase. Características de los sistemas de gestión de base de datos orientada a objetos. Edgar Cook, el creador del modelo relacional, definió en 1985 una serie de 12 reglas que permiten establecer las características propias de un sistema de gestión de base de datos relacional. El conjunto de reglas equivalente para los sistemas orientados a objetos se conoce como el Manifiesto de las Bases de Datos Orientadas a Objetos y fue definido en 1992. Consta de 13 reglas. Regla número 1. Objetos complejos. Regla 2. Identidad de objetos. 3. Encapsulación. 4. Tipos y clases. Jerarquía de clases. 6. Sobrecarga y polimorfismo. 7. Lenguaje computacionalmente completo. Extensibilidad. 9. Persistencia. 10. Gestión de memoria secundaria. 11. Concurrencia. Recuperación es el 12. Y finalmente la regla 13. Consultas con un lenguaje declarativo. Diseño lógico de base de datos orientada a objetos. Para diseñar una base de datos orientada a objetos hay que identificar las clases de objeto que se necesitan, el tipo de operaciones de cada clase. Para definir el tipo de los objetos de una clase, primero hay que identificar qué relaciones se dan entre las clases. En esta sección, previamente a definir un procedimiento de diseño, vamos a analizar los distintos tipos de relaciones que se pueden dar entre las clases de una base de datos orientada a objeto. Agregación y asociación. Los objetos agregados son aquellos que se componen de otros objetos.
La agregación es un tipo de relación que permite relacionar objetos agregados con sus objetos componentes. Relación todo sobre parte. La relación de asociación sirve para relacionar objetos de varias clases independientes. En el esquema conceptual de la base de datos, a este tipo de relaciones se las denomina con un nombre y una cardinalidad, estas que reflejen su significado: generalización, especialización y herencia. La generalización tiene dos propiedades de las bases de datos orientadas a objetos. La primera, sustituibilidad. Toda instancia de una clase puede ser utilizada cuando se espera una instancia de alguna de sus superclases. Propiedad número 2, extinción. Una clase incluye las instancias de sus subclases. Diseño lógico de una base de datos orientada a objetos. Para implementar una base de datos orientada a objetos, a partir de un esquema conceptual, lo primero que hay que hacer es definir los tipos de datos, los tipos de objetos y las operaciones de las clases en el lenguaje de definición de datos de nuestro SGBD. A grandes rasgos, la transformación puede hacerse en 4 sencillos pasos. Paso número 1. Crear una clase de objetos para cada entidad del esquema. Paso número 2. Especificar los atributos y operaciones específicas de la subclase. Paso 3. Añadir atributos para referenciar las clases que participen en la relación. Y el paso número 4. Incluir métodos apropiados para cada clase. Consultas en base de datos orientados a objetos. Todavía no existe ningún lenguaje estándar oficial, por lo que aquí vamos a centrar en un lenguaje que se aproxima mucho a uno que podría ser el más aceptado. Se trata del lenguaje OQL. Cuenta con una estructura select, from y where. Puntos de acceso y variables iterador. El punto de acceso será el nombre de la colección persistente asociada a una de las clases involucradas en la consulta. Cada consulta debe incluir un punto de acceso a la base de datos que puede ser cualquier objeto persistente con nombre específico. El resultado de una consulta siempre es un conjunto de objetos. Caminos de acceso. Los caminos de acceso o trayectorias, además de permitir referirse a los componentes de los objetos complejos, pueden ser utilizados para navegar entre los objetos a través de sus relaciones de agregación y asociación. Por ejemplo, al escribir e.estudia.nombre, donde e es un objeto de la clase estudiante, primero se localiza al departamento relacionado con el estudiante E a través de su atributo estudia, y luego se recupera el atributo nombre de dicho departamento. Lenguaje de consulta. En una consulta, la cláusula select define los datos que se desea conocer y el tipo de los datos del resultado de la consulta. La cláusula from especifica las extensiones de objetos por los que se accede a la base de datos y proporciona las variables iterador que toman como valores los objetos de dichas colecciones. Por último, la cláusula where especifica las condiciones para seleccionar los objetos individuales que intervienen en el resultado de la consulta. A continuación vamos a ver un par de ejemplos de consultas sobre la base de datos anterior. Primer ejemplo. Para conocer los distintos salarios que tienen los profesores de la base de datos, podemos escribir la siguiente sentencia. Se obtendrá un conjunto de números reales diferentes. Select distinct p.salario from profesores P. Ejemplo número 2. Para conocer los distintos salarios que hay para cada sexo, se puede definir la siguiente consulta. Select distinct tuple entre corchetes salario 2.p.salario
sexo sexo from profesores IP. Finalmente, diseño físico de base de datos orientadas a objetos. En esta sección se repasan los principales mecanismos que existen para diseñar el almacenamiento físico de los datos en base de datos orientadas a objetos. Índices. Índices de atributos. Se usa para indexar los objetos de una clase según alguno de sus atributos. Índices de objetos. Se usa para indexar los objetos de una clase según su OID. Índices de trayectoria. Consiste en una tabla con tantas columnas como componentes haya en la trayectoria o camino de acceso. Agrupamientos. Por clases. Todos los objetos de una clase se almacenan contiguos. Los valores de los atributos se agrupan por el valor de alguno de sus atributos. Por relaciones de asociación. Son los que se relacionan con otros desde alguno de sus atributos. Por relaciones de agregación. Son aquellos objetos que se componen de otros objetos. Así y de esta manera, hemos dado punto final a la unidad número 2. Muchísimas gracias por su atención y hasta otra oportunidad.